Bueno, continuamos este recorrido extraordinario, maravilloso, de grandes descubrimientos que implica leer la palabra de Dios. Creo que al final, como ya lo he dicho, bueno, imagínense, estamos ya en el capítulo número 67, 68, en el capítulo 68 de nuestra serie. Y básicamente la esencia ha sido la misma. Primero, armonizar el Antiguo Testamento con el Nuevo para que entendamos que es un solo Dios, que es una sola revelación, que es un solo plan de salvación, que además se consuma, se centra, finaliza en plan exitoso, pero que ahora depende de la libertad de cada quien adoptar, asumir ese plan. Literalmente, que ese plan es Cristo. O sea, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero esto es como la persona que te ofrece opciones laborales o planes de seguro y usted escoge el plan que más le gusta y si no le gusta ninguno, pues no agarre ninguno. Es libre. Es una salvación libre. San Agustín lo diría en una oportunidad: el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, si tú no quieres, pues nadie te va a obligar. Si yo no quiero, nadie me va a obligar. Y en este punto, en este camino hermoso que es la palabra de Dios, pues nos vamos a encontrar con una temática siempre nueva, variada, diferente. En esta oportunidad, el tema que estamos desarrollando lo hemos titulado Forjando el carácter. Porque efectivamente el carácter es lo que define a la persona. Y hoy vamos a ver un ejemplo que en el texto es muy largo, no lo vamos a leer completo. Sí les invito a leer esta historia. Cuando yo leí cuando yo sabía o supe de este martirio de los 7 hermanos, yo pensaba que los 7 hermanos eran los hermanos macabeos, nada más ajeno a la realidad. De hecho, son 7 hermanos que aparecen en este texto, cuyos nombres no se conocen. O sea, aparece solamente el hecho. Es el hecho de 7 hermanos que fueron martirizados, pero de una manera brutal, fueron mutilados. Y además, que es lo que quiero un poquito destacar en esta historia, y por eso vamos a tener como protagonista a la madre, a la mujer, y por ende a María. Todo esto fue delante de sus mamás. O sea, la madre vio la muerte cruel, vil de cada uno de sus hijos. Pero de esta madre, que además tiene un testimonio que yo creo que es único, pero que sería muy injusto no conocer, por eso lo rescato para este capítulo 68. Esta madre tiene una comprensión de la existencia, de lo existencial de la vida, que yo creo que solamente los que son verdaderamente santos, fanáticos o locos, que no estoy hablando de lo mismo, ojo, los que son verdaderamente santos, que es un atributo, y ahí coloco un punto y seguido. Fanáticos que pueden tener una convicción ideológica, más sus vidas caminan divorciadas de lo que creen, o locos, es que sencillamente tienen una disociación total de la realidad. Pero en este esquema vamos a una historia que particularmente para mí es digna de admirar, pero que yo sé que esto nos queda, y discúlpeme que sea tan general, nos queda a nosotros en zapatos grandes. Estos son hechos únicos que además hablan del celo y la confianza absoluta que puede inspirar Dios en un ser humano hasta el punto de reaccionar como lo que vamos a ver en esta madre. El texto inicia, lo voy a hablar por partes, pero hay un punto donde sí me voy a centrar. El texto inicia con el arresto de 7 hermanos con su mamá. 7 hermanos son arrestados con su mamá. Y el punto es que al ser arrestados, el rey quiso obligarlos, haciéndolos azotar con nervios de buey, a que comieran carne de cerdo. Fíjense que es el mismo ejemplo de Eleazar que vimos en el episodio 67. Para el judío eso es algo delicadísimo. O sea, era algo, no sé si la comparación sería igual, pero es como lo que debería sentir el cristiano al saberse en pecado mortal y que alguien quiera que comulgue. O
vivir, aceptar una inmoralidad de cualquier tipo, moral, o sea, una inmoralidad moral, no, una inmoralidad, un hecho de corrupción, un hecho de adulterio, cualquier cosa que sabemos, robar, matar, que sabemos que está mal, que la ley lo prohíbe, que la voluntad lo prohíbe, y además que con convicción sabemos que no lo debemos hacer y punto, o sea, no lo voy a hacer y punto. Ese tipo de convicciones son importantes tenerlas en la vida. Obviamente ellos no, uno de ellos dice el texto que hablando en nombre de todos dijo: ¿qué quieres preguntarnos y saber? Estamos prontos a morir antes que quebrantar la ley. Esas fueron sus palabras delante del tirano. ¿Qué nos quieres decir? Que comamos carne, no lo vamos a hacer. O sea, no lo voy a hacer y punto. Y si nos toca la muerte, pues moriremos. No sé por qué, pero esto suele encolerizar a los antiguos y a los nuevos tiranos de cualquier tiempo. O sea, no hay nada que ofenda más a un tirano cobarde que es que lo desafíen en su cara. Eso lo desmoraliza, porque además queda en evidencia que es como, no sé si fue Policarpo, o San Lorenzo también, perdón, San Lorenzo fue el que murió en una brasa ardiente. Y cuando estaba ya quemada la espalda y las piernas, toda la parte de abajo, él le dijo al verdugo: mira, ya estoy listo, voltéame para que me hace también por el otro lado. O sea, son unas locuras. O sea, uno escucha eso y dice: pero una persona tiene que estar demente. Por eso dije santo, un fanático o un loco. Pero solamente un santo triunfa en el martirio a estos niveles. Obviamente dice el texto que se enfurece el rey, y entonces ahí empiezan los diferentes tipos de crueldades atroces. Por ejemplo, con este lo hizo poner fuego en ollas y sartenes, y cuando estuvieron bien calientes ordenó que le cortaran la lengua. Fíjense ustedes, al que había hablado en nombre de todos, le arrancó la piel de la cabeza y le cortaron los pies, las manos a la vista de sus hermanos, o sea, y de su mamá. No les invito a que se imaginen esto, pero porque además esto no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. A Dios no le gusta que los mártires mueran mártires. O sea, vamos a empezar por allí. El martirio es la consecuencia de un acto diabólico, maligno, que no debería existir, pero que Dios lo compensa con una santidad directa cuando se trata de morir por Cristo, por la fe. O sea, Dios a eso le da un consuelo, pero no es lo que sea la voluntad de Dios que estos hermanos o cualquier ser humano pase por esto. Así sucesivamente se fueron dando los asesinatos de cada uno. Cuando llegó al último hermano, que sería el versículo 9, dice el texto: en el momento de entregar uno de los hermanos, en el momento de entregar el último suspiro, dice: asesino, nos quitas la presente vida, pero el Rey del mundo nos resucitará. Fíjense que aquí ya empieza a aparecer una doctrina. Para nosotros es un dogma de fe, la resurrección de Cristo, la cual todos estamos invitados y llamados. Pero entre los fariseos y los saduceos habían diferencias sobre este punto. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Y aquí hay un texto que refuerza que siglos, quizás estamos hablando de no sé cuántos siglos, 3, 4, 5 siglos antes de Cristo. Esa imprecisión histórica les pido disculpas porque no la tengo, pero ya se hablaba de esta confianza en un Dios que iba a resucitar, ¿ok? Nos dará la vida eterna, y nosotros que morimos por sus leyes. O sea, la recompensa esa era la convicción que tenían, vuelvo y repito, santos, fanáticos o locos, que ellos iban a ser rescatados y premiados por su fidelidad. Así fueron avanzando los hijos, muerto tras muerte tras muerte, hasta que llega un momento en que la madre se tiene que confrontar con el hecho de que le queda un solo hijo, que era el menor, por supuesto. Antíoco, que era el rey que estaba haciendo todas estas barbaridades, mientras el menor seguía con vida, trató de ganárselo con palabras. O sea, viendo de que no podía convencerlos con la tortura, al más pequeño trata de manipularlo, de hacerle el peor daño que podía hacer, que te corten la lengua, un pie, que era el daño de que te quitaran la fe. Y pareciera increíble, pero es en ese momento, no antes,
No es una madre pidiéndole a grito a los hijos, pero cómanse el pedazo de cerdo para que no los maten. No es esa la madre. No es la figura de la madre que busca que el hijo se salve del mundo. Es la figura de la madre que cuando ve que lo que está en juego es la fe de su hijo, es donde actúa. Y el rey le dice a la madre que hable con su hijo. Llamó a la madre y la invitó a que le aconsejara al hijo que salvara su vida. O sea, a este hijo le da la oportunidad a través de la madre que no le dio a los otros. Era la oportunidad de decirle a la madre el mismo consejo que le dieron a Eleazar. Aquellas personas, no sé si recuerdan, que le decían, bueno, pero métete el pedazo de carne a la boca, haz como si te lo estuvieras comiendo, después lo escupes y ya queda como que te comiste la carne y no pasa nada. Y Eleazar decía, no, porque aunque no me la coma ante Dios, dejo un mal testimonio a las generaciones futuras, a las que vienen detrás de mí. Fíjense ustedes el nivel de coherencia de vida que wow, para mí es como que me pongan a competir con Deila Castellano en el fútbol, o con cualquiera de estos atletas que ganaron medallas olímpicas. O sea, eso está fuera de mi alcance ahorita y me avergüenza ante Dios decirlo, porque además esto es de admirar. ¿Qué palabras le dice la madre al hijo? Vamos a escuchar esto porque ya aquí cierra un poquito la lectura. Hijo mío, versículo número 27 en adelante. Hijo mío, ten compasión de mí, que durante 9 meses te llevé en el seno y te he amamantado durante 3 años. Te crié y te eduqué hasta el día de hoy. Te pido, hijo mío, que mirando al cielo y a la tierra y a cuanto hay en ella, conozcas que de nada hizo Dios todo esto y también el género humano fue hecho así. Aquí viene lo que quizás esta parte que voy a leer cualquiera esperaría: hijo, cómete el cerdo y vamos a salir de esta locura, ya perdiste a 6 hermanos, o sea, no me dejes a mí yo los amo mucho, no los quiero ver sufrir. No, eso no fueron sus palabras. Fíjate lo que la madre, versículo 29, le aconseja a su hijo: no temas a ese verdugo, sino que, haciéndote digno de tus hermanos, recibe la muerte para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. ¡Wow! Esto es para llorar. Esto es para llorar. Santo, fanático o loco. Si lo miramos con la mirada del mundo, esta madre era una loca, una fanática. Eso era esta madre. Si lo miramos con los ojos de la santidad, me quito el sombrero ante esta mujer. Yo creo que no hay un testimonio más valiente, no lo hay en toda la Biblia, no sé si me equivoco a decirlo, que el de esta mujer. ¿Y saben por qué lo digo? Porque muchos vivieron martirios propios, San Pablo, San Pedro, los apóstoles, cantidad de gente. Pero esta es una madre que entregó, o mejor dicho, buscó y se llenó de orgullo ante sus hijos porque mantenían la fe y apostaban a la vida eterna. Solamente lo dejo allí. No estoy juzgando lo que tú y yo haríamos. Yo tengo un hijo y yo no creo que yo no actuaría así. Pero esto es para movernos y ponernos a reflexionar. Cuando el hijo escucha esto, ¿qué dijo el muchacho? En pregunta, versículo 30. ¿Qué esperan? No obedezco las órdenes del reino, sino los preceptos de la ley, dada a nuestros padres por Moisés. Y lo mataron. Pueden seguir leyendo, queridos escuchas, pueden seguir leyendo. Ahí me detengo. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Lo mataron. Y después mataron a la madre. Ahí no quedó vivo nadie. O sea, el punto radica acá. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tenemos que velar en nuestros hijos? Títulos, estudios, sí, tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que ayudar en la casa, tienen que casarse o buscar encaminar, hacer familia, tener proyectos de vida. Sí, todo eso está bien, eso está perfecto. Pero ¿y qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con la fe? Esa es la pregunta de fondo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Diría Cristo.
Y es allí donde quiero quedarme con una lectura que es muy breve, que es Lucas 2, versículo 19, que no tiene nada que ver con lo que voy a hacer, pero como Mel Gibson en la película La Pasión de Cristo sí hizo esa reseña y lo dejó muy claro, cuando María estaba viendo a Jesús flagelado, humillado, escupido, golpeado, destruido en su cuerpo, ella en la película, que es una película que está muy fundamentada en relatos místicos, pero por supuesto tenemos que quedarnos con lo bíblico, lo demás es extra bíblico, ¿ok? Pero yo me quedo con esa idea, me gusta pensar en esa idea. María te preguntaba en oración y sabía que su hijo la escuchaba, ¿cuándo, cómo y dónde vas a detener esto? O sea, ¿hasta cuándo vas a sufrir así? Pero ahí es donde hago el enlace con este versículo 19 del Evangelio de San Lucas, capítulo 2. María, por su parte, guardaba todos los acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Dirán otras traducciones que María guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba en su interior. Si hay una mujer que supo llevar la fe al extremo, fue María, como la mamá de los 7 hermanos que aparece en el libro de los Macabeos. Nunca cuestionaron a Dios, porque Dios permite esto, porque Dios permite esto, si además son fieles a la ley, porque entendían, y esto es otra gran enseñanza, entendían que todas las barbaridades que pasan en el mundo no son de Dios y que solamente están protegidas por la libertad del ser humano. Una libertad que es infinita desde el punto de vista que usted puede decidir en cualquier momento no estar con Dios. Y Dios te va a respetar esa decisión y será una decisión infinita. Porque cuando nos alcance la muerte y la persona muera con el deseo de no estar con Dios, Dios le va a respetar ese deseo por toda la eternidad. Eso es irreparable. Esa es la condenación. Y la salvación, que es querer estar con Dios como estos jóvenes, sin importar lo que mi cuerpo padezca, porque al final lo que trasciende es la vida eterna. Yo lo dejo hasta allí. No sé si lo supe explicar. Les pido disculpas, capaz un buen teólogo pudiera dar una vuelta más profunda a este texto, que es muy agudo, que nos mueve, a mí particularmente me mueve el piso. Y termino con esta historia que conocí vía redes sociales hace unos años de un pastor protestante, un cristiano que estaba en tierras donde estaban los grupos extremistas de ISIS y estaba con su hijo. Y como bien dicta el Corán, la persona antes de ser martirizada se le tiene que dar la oportunidad de convertirse. Si usted dice Alá es Dios y Mahoma mi profeta, usted no le perdona la vida y se entiende que usted en ese momento asume el Islam como su religión oficial y a Mahoma como el profeta de Dios. El pastor no quiso hacer eso y le dijeron te vamos a crucificar con tu hijo, y lo crucificaron con su hijo, pero él murió mártir. Y ese señor junto con su hijo, así no haya sido católico, yo estoy seguro que es un mártir de la fe. Y ya lo expliqué, los mártires no son voluntad de Dios, pero los mártires son premiados con la corona que nunca se marchita, con la santidad, con la vida eterna. Reflexionemos y ojalá encontremos en nosotros un granito de mostaza de valentía, que el de la madre de estos siete hermanos o el de María Santísima. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.